Bueno, compañeros, tengan entonces todos un feliz día. Vamos a trabajar lo que es la primera temática que tenemos en el documento, que se llama Comprendo las propiedades matemáticas de las operaciones suma, resta, multiplicación y división entre números naturales. Listo. Acá tienen en la primera parte la explicación de la temática. Tenemos como primero propiedades de la adición, es decir, propiedades de la suma. Vamos a tener que la suma cumple lo que son dos propiedades. La primera propiedad es la propiedad conmutativa, que como lo ven en la definición, dice que al cambiar el orden de los sumandos se obtiene el mismo resultado. Por ejemplo, 25 más 30 es igual a 30 más 25 igual a 55. Esto queda a entender que aunque yo cambie el orden de los sumandos, por ejemplo en este caso 25 más 30, y coloque 30 más 25, igual si cambio ese orden, el resultado me va a dar igual. Tenemos como segunda parte ahí la propiedad asociativa, que dice que al agrupar de forma diferente los términos y sumar, el resultado no cambia. Por ejemplo, yo puedo tener una suma de tres dígitos, como en este caso, que es 2530 más 694 más 15. Agrupamos lo que fue los dos primeros términos, 2530 más 694, que eso sí, y en la segunda parte, al otro lado de la columna, vemos que tenemos a 2530 más, agrupamos lo que es 694 más 15. ¿Sí? A pesar de que agrupamos de dos formas diferentes en las dos partes, miren cómo se va solucionando. En la primera parte me va dando 2530 más 694, me dio 3224, obviamente más los 15 que tengo ahí. En la otra parte me da 2530 y más la suma que tenía 694 más 15, eso me da más 709. De esa forma, como pueden ver, en las dos partes me va a dar el mismo resultado. Eso nos da a entender entonces que la propiedad asociativa se cumple perfectamente en la suma. Luego, vamos a ver en la otra parte lo que son las propiedades de la multiplicación. La multiplicación también cumple lo que es la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Recuerden lo que dice la propiedad conmutativa. En una multiplicación se puede cambiar el orden de los factores y se obtiene el mismo producto. Ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Que yo puedo multiplicar 3 por 5 o 5 por 3. De igual forma, igual me va a dar 15. Es decir, que yo al alterar el orden de los factores en una multiplicación, igual el resultado va a ser igual. En la propiedad asociativa tenemos entonces que en una multiplicación los factores se pueden asociar de formas diferentes y se obtiene el mismo producto. Así como lo teníamos en la suma, en la propiedad asociativa, en la multiplicación, yo puedo agrupar de forma diferente unas multiplicaciones de varios factores y el resultado al final me va a dar igual. El ejemplo que tenemos ahí, 17 por, agrupamos 53 por 28, y en el otro lado agrupamos lo que fue 17 por 53 y multiplicamos por 28. Eso nos va a dar entonces que en la primera parte tenemos al 17 por, el resultado de 53 por 28 es 1484, y en la otra parte tenemos que el resultado de 17 por 53 es 901 por, obviamente, 28, ¿cierto? Y al final, pues obviamente nos va a dar el resultado igual en las dos partes, que es 25.228. Por lo tanto, la propiedad asociativa se cumple perfectamente también en la multiplicación. Tenemos entonces la propiedad distributiva, que también se cumple en la multiplicación. La propiedad distributiva entonces, la multiplicación cumple con la propiedad distributiva con respecto a la suma y a la resta. Vamos a tener, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Tenemos lo que es 7 por 15 más 4, que eso sería igual a multiplicar 7 por 15 más 7 por 4, ¿cierto? Abajo entonces en la primera parte tenemos que 7 por
15 más 4 es igual a 19, entonces multiplicamos 7 por 19. En la otra parte tenemos que 7 por 15 es igual a 105, más 7 por 4, que es igual a 28. Y los dos resultados al final nos dan perfectamente igual. Es decir, 133 en un lado y 133 en otro lado. Por lo tanto, se cumple lo que es la propiedad distributiva. ¿Sí? Nota importante, chicos, para que lo tengamos presente. La resta y la división no cumplen la propiedad conmutativa ni asociativa, ya que los resultados no darían iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que en la propiedad conmutativa, si yo cambio el orden de los factores, en la multiplicación no me altera el producto. Yo puedo multiplicar 3 por 15 y eso es lo mismo que tener 5 por 3. Pero si ustedes van a hacer una resta, no es lo mismo tener 5 menos 3 que 3 menos 5. Los resultados serían totalmente diferentes. O tener lo que es 6 dividido 3 que 3 dividido 6. Los resultados serían totalmente diferentes. Por lo tanto, la propiedad conmutativa y obviamente, por ende, la propiedad asociativa, al agrupar también y restar o dividir de diferentes formas, cambiaría el resultado. No se cumple en la suma, en la resta y en la división. Listo, la propiedad conmutativa y asociativa no se cumple en la resta ni en la división. Seguidamente, muchachos, tenemos lo que es entonces la actividad. La actividad, como pueden ver, entonces vamos a aplicar lo que son en algunos puntos las propiedades. En el primer punto tenemos, dice lo siguiente: comprueba la propiedad conmutativa en cada suma. Acá, muchachos, no es simplemente resolver en estos 5 puntos que tienen ahí del primer punto la suma, es aplicar la propiedad conmutativa como lo vieron en la primera parte, donde trabajamos propiedades de la adición, ¿sí? Que adición, recuerden que es suma. Entonces, se fijan bien cómo se trabajó la propiedad conmutativa y de esa forma comenzamos a resolver lo que es este primer punto. ¿Listo? En el segundo punto, vamos a mirar que nos dice, observe el siguiente ejemplo. Ahí hay un ejemplo en el cual está 320 más 80. Ese es el ejemplo que tenemos. ¿Cómo lo va solucionando entonces? Recuerden que ese 320 más 80, mire cómo lo está solucionando. Llegan y desfragmentan el número 320 en la forma más simple, que simplemente es coger el 20, ¿sí? Y coger el 300. Que recuerden que 300 más 20 entonces daría lo que es 320. Ahí descompusimos lo que fue el número. Más 80. Que eso es igual a ¿qué? A 300 más 20 más 80, es decir, estamos aplicando la propiedad asociativa donde estamos distribuyendo en diferentes grupos la suma, ¿sí? Y al final solucionamos donde dice que es igual a 300 más 100, que es de 100 surge del 80, de sumar 20 más 80, y al final igual a 400. Eso mismo que se hizo en ese ejemplo es lo que vamos a aplicar ahora en esos 6 puntos que tienen abajo. Listo, no es simplemente colocar la respuesta de la suma, sino aplicar todo lo que es la propiedad que estamos observando en el ejemplo número 2. Ahora, en el ejemplo número 3, muy parecido lo que es al ejemplo número 1. Vamos a comprobar la propiedad conmutativa en cada par de números. Es decir, en esas multiplicaciones o en esas 3 multiplicaciones que les aparecen a ustedes acá, 5 por 145, 13 por 215, ¿sí? Y en el caso de 45 por 987, vamos a aplicar entonces lo que es la propiedad conmutativa, como lo tienen en el ejemplo de arriba, como lo tienen en esta parte de arriba, ¿cierto? En las propiedades de la multiplicación. Ahora, en el cuarto punto, tienen un ejemplo muy parecido al tercero, ¿cierto? Donde simplemente van a realizar las siguientes operaciones utilizando la propiedad distributiva. Les coloqué un ejemplo de cómo se soluciona de 8 por 24, que es igual a tener 8 por, descomponemos el 24, ¿cierto? Que sería tener al
4 más 20, en ese sentido, que eso nos da 24, y obviamente ya comenzaríamos a solucionar, ¿cierto? Multiplicar todo lo que son el factor 8 por todos los factores del paréntesis, 8 por 20 más 8 por 4, y obviamente al final pues vamos solucionando, 8 por 20 es 160, 8 por 4 es 32, y el resultado final sería 192. Eso mismo que hicimos en ese ejemplo es lo que vamos a hacer con cada uno de los ejemplos que van a tener ahí en el punto 4. Y en el punto 5 simplemente es, de todo esto que hablamos, me van a responder ustedes si es falso o verdadero a cada uno de los interrogantes. El primero es, ¿la suma cumple la propiedad conmutativa? Me responden falso o verdadero. Lo mismo con los otros puntos. ¿La división cumple la propiedad asociativa? ¿Será que sí? La resta cumple la propiedad conmutativa y asociativa. La división cumple la propiedad conmutativa. La multiplicación cumple la propiedad distributiva con respecto a la suma y a la resta. Todo eso, si leen bien el taller, ahí van a encontrar bien las respuestas, y de hecho ya algunas respuestas las vimos acá durante esta charla. No siendo más, muchachos, que pasen entonces un feliz día, y esa es la actividad entonces que tenemos, lo que es para el transcurso de esta semana y la otra.